Hola, ¿cómo están? Estoy feliz porque estamos en la Semana del Postre Saludable y para festejarlo tengo a una gran invitada aquí, María Montemayor, que bueno, nos va a compartir unos super tips. Y recuerden que pueden hacer clic en el enlace para ver ya los videos disponibles o para suscribirse si no lo han hecho. En esta Semana del Postre Saludable van a aprender los 3 secretos para hacer postres sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos. Y es por eso que hoy vamos a preparar una deliciosa receta y le pedí a María que estuviera con nosotras para que nos comparta todos esos secretos y por qué es importante no comer azúcar, gluten y lácteos. Pero María, ¿por qué no nos cuentas tú cómo has ayudado ya a miles de mujeres en Latinoamérica? ¿Qué es lo que haces y de qué nos vas a platicar un poquito hoy? Súper, Katia, pues muchísimas gracias por invitarme, gracias a todas ustedes por estar aquí. Primero que nada, qué buena idea la Semana del Postre. No. ¿Cómo no se me ocurrió a mí antes? Nada te creas. Pues la verdad es que hay que aclarar, chicas, también las que son de mi comunidad, que esta es la Semana del Postre Saludable, el postre nutritivo, que eso es algo que a mí me fascina de todo lo que hace Katia. Claro. Yo soy María Montemayor, soy experta en psicología de la alimentación, nutrición funcional y liberación de peso emocional. Y el motivo por el que resueno tanto con el mensaje de Katia es porque durante muchísimos años de mi vida yo fui una dietaholic, estaba obsesionada con el peso ideal y bajar de peso y tonificar, pero al mismo tiempo era adicta al azúcar y obviamente me encantaban los postres. Entonces en mi mente siempre el comer postre era igual a engordar o igual a culpa o igual a baja energía. Entonces cuando conozco a Katia y empiezo a ver que ella hace postres saludables y con esta facilidad que tienes tú, Katia, para hacer postres de una manera tan rápida, dije, wow, tengo que aprender de esta mujer. Entonces gracias por todo lo que nos compartes. Yo enseño a mi comunidad de energía nutritiva a transformar nuestros retos con el cuerpo, el peso y la comida desde 3 distintos ángulos. Desde el punto de vista nutricional, al eliminar toda la basura que nos hace daño, llenando nuestro cuerpo con nutrientes, manteniendo estables nuestros niveles de azúcar e insulina en la sangre, corrigiendo deficiencias nutricionales y bueno, todo un montón de trucos que les enseño para mejorar nuestro metabolismo y nuestra salud, desde el punto de vista también mental y emocional y también desde el punto de vista un poco espiritual. Y para el tema del día de hoy, fíjate, Katia, que a mí me ha ayudado muchísimo el reemplazar todo lo que son las harinas refinadas, la harina de trigo, claro, los lácteos, el azúcar, en muchos aspectos de mi vida, pero uno de los temas de los que prácticamente nadie habla es cómo al eliminar estos antinutrientes empezamos a mejorar la salud de nuestro cerebro. Claro. El cerebro lo maneja absolutamente todo. De ahí sale, si no tenemos una buena salud en nuestro cerebro, de ahí sale la ansiedad. ¿Cuántas de nosotras sufrimos de ansiedad? Todo tipo de ansiedad. Claro, sí, desde ansiedad por comer, de comer ya sea comida saludable como no tan saludable, porque también podemos tener ansiedad por comida saludable. A mí me da de repente con las frutas y digo, sí, pero ya me comí todo el ramo de uvas, ¿no? O yo también cuando empecé a convertirme en una comedora más saludable, mi ansiedad era por comer un montón de quinoa, ¿no? Entonces era con el bowl de quinoa y ensalada, pero una ansiedad por acabar unas cantidades estratosféricas. Pero no más la ansiedad por comer, sino esa ansiedad que nos puede dar en donde prácticamente todo nos preocupa, ¿no? O sea, claro, estás en la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana y está la mente loca, ¿no? Llena de puras preocupaciones y con todos esos pensamientos que se nos va el sueño. Eso viene también de la salud de nuestro cerebro. Claro. También la depresión, de lo que muy pocas veces hablamos, ¿no? La depresión puede ser síntoma de que estamos consumiendo estos antinutrientes. Nuestra incapacidad para concentrarnos. Muchas veces me pasaba mucho antes sobre todo, que batallaba mucho para concentrarme, batallaba mucho para tener claridad, se me olvidaba todo, dejaba las llaves en donde debería dejar el cepillo de dientes y todo eso tiene que ver también con la salud del cerebro. También, por ejemplo, el cansancio crónico, la fatiga adrenal. Entonces, hay tantas cosas que mejorarían instantáneamente con la salud de nuestro cerebro si tan solo empezáramos a reemplazar estos 3 antinutrientes
No nada más en los postres, pero en general en todo lo que comemos. Una de las creencias que yo tenía anteriormente, una creencia limitante, era que si yo eliminaba los lácteos, que si yo eliminaba el azúcar y si eliminaba las harinas, pues haz de cuenta que depresión total, ¿no? Es como, claro, lo que sé que me voy a comer vas a ver feo, guácala, claro, vas a ver a cartón. Sí. Y lo que me encanta que hemos descubierto contigo, con los postres saludables, es que el reemplazar estos antinutrientes no nada más te da más energía, mejor digestión y mejor capacidad para concentrarte y pensar, pero además son deliciosos. Claro, eso es lo importante. Y rápidos de hacer. Sufrir cuando te comes un postre. Claro, y también sobre todo rápidos de hacer. Sí. No tienes que pasar 2 horas en la cocina horneando, puedes hacer un postre o un snack en menos de 15 minutos. Así es, totalmente. Pues muy bien, vamos a comenzar entonces a ver esta receta. Bueno, primero lo que vamos a hacer, les voy a platicar un poco de los ingredientes. Igual, María, tú que ya los conoces y todo, pues seguramente conocerás las características, lo que aportan. Entonces, en cualquier momento que quieras tú hacer los comentarios, pues ¿Cómo se llama adelante. esta receta, Katia? Esta receta son unos snacks energéticos. Y pueden ser barritas, pueden ser unas donas ahí muy coquetas que ahorita van a ver qué bien van a quedar. Bolitas. Bolitas, exactamente. Pueden Súper. hacer la forma que decidan, ¿no? O qué tan apuradas estén cuando lo estén haciendo. Entonces, realmente es un snack. Ok. Esto está padrísimo porque a los niños, por algún motivo, les encanta. Entonces, muchas mamás me escriben y me dicen, María, ¿qué receta le puedo mandar a mi niño de snack para no mandarle pura porquería? Esta es una excelente receta para que experimentes con tus niños. Así es. Aquí lo que estoy poniendo es la quinoa inflada con canela. Si no les gusta la canela o sienten que tiene un sabor muy fuerte, pueden poner también jengibre, el polvito del jengibre también, para darle otro toque o estar variando el sabor un poco del... A mí fíjate que me encanta la canela, Katia, porque nos ayuda a mantener estables nuestros niveles de azúcar e insulina en la sangre. Y como les enseño a mis alumnas de mi comunidad, el mantener estables tus niveles de azúcar e insulina en la sangre es importantísimo para activar tu metabolismo, para perder peso y para revertir cualquier condición de salud. Así es. Ahora lo que estoy integrando acá son unas semillitas de girasol, de calabaza, de hemp y también un poco de coco rallado natural sin azúcar. Ok, exactamente. Buenísimo. Ahora fíjense, guapas, las semillas que acaba de mencionar Katia, que son las semillas de girasol, de cáñamo o de hemp, y las semillas de, ¿cuál es la otra? Calabaza. De calabaza. Calabaza, girasol y hemp. Estas 3 semillas son altamente desinflamatorias y contienen un muy buen porcentaje de proteína y grasa esencial. Entonces, lo que hacen estas semillas es que también te ayudan a corregir deficiencias nutricionales. Muchas de nosotras tenemos deficiencias de grasa esencial en nuestra alimentación porque le tenemos miedo a la grasa. El problema es que los expertos no distinguieron entre grasa buena y grasa mala. Entonces, quitamos toda la grasa por completo. Y esto provoca mucha ansiedad por comer, provoca inhabilidad para bajar de peso y provoca todo un caos hormonal. Entonces, al incorporar estas 3 semillitas, vas a estar nutriendo tu cuerpo y también manteniendo estables tus niveles de azúcar e insulina en la sangre, que como ya les platicamos ahorita, es importantísimo para poder activar tu metabolismo, perder peso y revertir cualquier condición de salud. Así es. Por eso estos postres no nada más son postres que no engordan, son postres que nutren. Así es, eso es muy importante. Y bueno, ahora de este lado voy a dejar ahí un poco esos ingredientes y ahora voy a comenzar a poner la miel de maple, que solo lleva 2 cucharaditas, o sea, realmente es muy poquito lo que lleva esta receta. Ahora, ojo, guapas, la miel de maple es la miel de maple natural. No se vayan a comprar el jarabe de maple súper procesado y súper chafo que generalmente venden en los supers. Esta es realmente miel de maple natural. Entonces, cuando vayan a comprarla, yo me imagino que está en la parte como de los orgánicos, o sí, ¿en qué parte encuentran la miel de maple? Puede ser en los orgánicos, o incluso yo la he visto en la sección donde están las mieles, pero sí hay que fijarse en los ingredientes, que diga solo
Miel de maple. Miel de maple natural y no que diga saborizante natural a maple, Exacto, que es diferente. es diferente. Sí, a veces esa palabra de natural como que nos engaña, ¿no? Sí. A la hora de... Sí, porque si te equivocas y agarras el jarabe de maple, es una inyección tremenda de azúcar. Va a disparar tus niveles de azúcar e insulina en la sangre. La que estamos usando realmente es mucho más baja en carga glicémica, por lo tanto te ayuda a que no se haga esos picos de azúcar e insulina en la sangre. Y si se fijan, es tan poquita, nada más 2 cucharadas, es prácticamente nada. 2 cucharadas, ahora voy a agregar el aceite de coco. Y voy a agregar, aquí ya tenía yo linaza con 3 cucharadas de agua, que es para sustituir un huevo, ¿ok? Entonces las personas que son veganas, pues también podrían fácilmente comer esta receta. Exactamente. Que si se fijan la textura que tiene, pues es esa apariencia como la que nos da, esa consistencia que nos da el huevo. Entonces 1 cucharada de linaza molida más 3 cucharadas de agua, con eso estamos sustituyendo un huevo. Eso también es buenísimo porque hay muchas personas que son sensibles o alérgicos al huevo. Sobre todo cada vez hay muchos niños que tienen esta sensibilidad. Sí. Entonces, con esta receta te olvidas de ese reto. Así es. Y ahora voy a poner cacao, 2 cucharadas, que también si no lo quieres poner, no hay problema, te van a quedar más naturales, pero pues siempre a mí me gusta darle un toque diferente, ¿no? Claro. Y aquí tengo media taza de harina sin gluten. Aquí lo dejo realmente abierto porque ya ves que puede ser una harina de amaranto, de avena, ya hay muchas opciones en el mercado justamente por esta situación de alergias que se han presentado tanto en los últimos años. En los supermercados ya hay secciones, el área gourmet, donde ya encuentran harina sin gluten. Entonces, a mí la harina sin gluten que más me gusta es la harina de coco y la harina de almendra. Ahora, ojo cuando compren las harinas comerciales, porque muchas veces traen harina de papa o harina de arroz, que desde mi perspectiva tienen una carga glicémica bastante alta. Entonces, si tu objetivo es mantener estables tus niveles de azúcar, pues experimenta con la harina de almendra y con la harina de coco, ¿verdad? ¿Cómo quedarían esta receta con harina de almendra? Justo la vamos a usar. Perfecto. Quedaría muy bien. En todo caso, yo les recomiendo que sustituyan esta por harina de avena y también la pueden hacer. Pueden moler la avena y ponérsela para que eso nos ayude a pegar. Ahorita estamos haciendo como el pegamento de nuestras barritas. Y la harina de coco en este caso no les recomiendo que la usen para esta receta en particular, porque necesita mucho líquido. Entonces, como estamos haciendo barritas y quieren ver, ya nos pusimos es que manejamos los mismos conceptos. Entonces, no crean que nos pusimos a repasar 20 veces la receta. No. Bueno, ahora le estoy poniendo justamente... Perdón que te interrumpa, Katia, pero me encanta la limpieza que manejas en tu área de cocina. ¡Wow! Tengo mucho que aprender. Yo tendría aquí todo un desmadre, así todos los botes por sin ningún lado. Vean qué limpio. Ni siquiera tienes que ensuciar toda la cocina. Perdón que te interrumpa. No. Adelante. Es que me sorprendió mucho. Aquí justamente es lo que vamos a hacer ahorita. Puse la harina de almendras, que la pueden hacer en casa, molerla en un procesador. En esta receta no importa que no sea tan fina como una harina de almendras, porque pues tenemos ahí los trocitos, ¿no? De nuez también, tenía un poco de nuez. Súper. Aquí le pueden poner lo que ustedes decidan. Entonces, buenísimo. Es lo que estamos haciendo, una pasta. Entonces vamos a integrar perfectamente para que podamos poner todos los otros ingredientes. Y si te fijas, María, ahorita voy a hacer un poco así para que vean la cantidad que estamos poniendo, ¿no? Ya con la harina y todo, y toda la cantidad que vamos a poner de semillas. Entonces, si se fijan, no es mucho lo que estamos poniendo acá, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es integrar esta mezcla. Lo pueden hacer ayudándose con una palita o con las manos, como ahorita voy a terminar haciéndolo yo.
A los niños les encanta esta parte, no sabes, yo he dado clases con niños y esta es una de las recetas que más les encanta. Les encanta ensuciarse las manos, ¿no? Sí, además que la textura también resulta como divertida, ¿no? Estar agarrando así como las bolitas, entonces sí, es más fácil estar haciendo esta parte. Aquí, ¿qué es lo que pasa? A veces, si me dicen, no, es que ¿sabes qué? No me salieron porque se estaban desbaratando muy fácil. Ahí lo que sucedió es que no estuvieron mezclando correctamente todo, porque si hay alguna bolita que no le haya quedado, ahora sí que esta mezcla que es nuestro pegamento, pues no se va a integrar, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, María, en lo que yo termino este proceso, ¿por qué no nos cuentas un poco de la importancia o del efecto que tiene el azúcar en nuestro cerebro, ¿no? Algo así, algún tip que nos puedas dar. Algo así que nos entretengas. Algo así que nos entretengas mientras yo hago esto, y también, ¿sabes qué? Que nos concientice y que nos anime a hacer una receta como esta, ¿no? Que digas, no, es que después de que escuché todo lo que me causa en mi cuerpo, claro que tengo que hacer la receta, ¿no? Fíjate que es bien interesante, Katia. Yo que ya muchos estamos conscientes del daño que hace el azúcar en nuestro cuerpo, pero muchas veces no entendemos por qué. Resulta que el azúcar es una sustancia que para el cerebro es altamente adictiva. De hecho, hay muchos expertos, muchos científicos que al hacer estudios con el azúcar han detectado que es casi igual de adictiva que la heroína y que la morfina. Entonces, cuando tú estás constantemente consumiendo azúcar, es mucho más fácil que te conviertas en una comedora compulsiva o que constantemente tengas esa ansiedad por comer, esa compulsión, y luego nos damos las atragantadas, ¿no? Y no es que no tengas fuerza de voluntad, es que fisiológicamente el azúcar está causando un caos a nivel hormonal. Primero está también causando un incremento en tus niveles de azúcar en la sangre, está incrementando un pico en tus niveles de insulina, y esto causa ese círculo vicioso de ansiedad por comer. Pero sobre todo, muchas veces el azúcar traspasa la barrera del cerebro y se comporta como un opioide. Entonces, realmente hay una adicción totalmente real al azúcar. Por otro lado, el azúcar, como es un antinutriente, cuando tú consumes azúcar, tu cuerpo necesita usar muchos nutrientes para poder metabolizar el azúcar, para sacarla. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que tú consumes mucho azúcar o muchos productos que son altamente procesados. Ojo, no es nada más el nombre azúcar, es también glucosa, es fructosa, es jarabe de maíz, azúcar de caña. El azúcar tiene muchísimos nombres. Entonces, cuando ustedes estén buscando los ingredientes en una caja de galletas, fíjense en todos los posibles nombres que puede tener el azúcar. Entonces, este consumo tan alto de azúcar, si tú aparte no estás consumiendo suficientes nutrientes, no consumes suficientes vegetales, suficientes antioxidantes, entonces tu cuerpo se empieza a desmineralizar. Tu cuerpo tiene que sacar los nutrientes de los huesos, de tus músculos y tejidos, para poder tener esos nutrientes, para, como quien dice, contrarrestar el impacto del azúcar. Entonces luego muchas mujeres empiezan a quejarse de osteoporosis, osteopenia o simplemente una deficiencia nutricional. Y bueno, la realidad es que podríamos hablar horas y horas y horas sobre el impacto del azúcar en nuestra salud, pero queremos ver cómo termina esta receta. Así que, Katia, cuéntanos, ¿qué sucede? Bueno, ya que está esto listo, aquí depende de la prisa, de la paciencia, de lo que estemos haciendo, totalmente, ¿eh? Podemos hacer desde vaciar toda la mezcla en una charola que tenga ya sea un tapetito de silicón, puede ser también un refractario que tengan, ¿no? Todo el mundo tiene un refractario en su casa, y le ponen nomás papel encerado, este papel que venden en el supermercado, le ponen ese papel para que no se les pegue.
lo ponen todo así y lo presionan con una espátula o con sus manos. Esa es la forma Más fácil. fácil. Les va a quedar una forma así grande, tipo una palanqueta, por decirlo, gigante. Entonces lo van a meter al horno y lo van a poder romper así como en trozos grandes. Padrísimo. ¿No? Súper fácil. Súper fácil. Esa es una opción. Otra opción es que cuando ya la tienen aquí toda la mezcla, agarren una palita y hagan como la ranurita para que ya queden marcadas las barritas. Esa es otra opción, como más estar ahí al detalle, que a mí no me gusta tanto esa, porque es más fácil poner todo, si vamos a hacer, ¿no? Al final. Y esta que en todas partes se encuentran tapetitos así como de este estilo, y si tienen niños, bueno, estas figuritas hacerlas les encantan, ¿no? Estar ahí rellenando los huequitos. Y vean esta otra opción que ni se las imaginaban, es como de mini donuts, ¿no? Padrísimo. Entonces vamos a hacer las 3 versiones de las que les hablé. Aquí lo único que vamos a hacer es poner todo acá. Cuando yo veo tus fotos de así súper bonitas y la donita, tú dices, ay no, va a estar bien complicado. Y luego cuando ves el truco, dices, está facilísimo, yo también lo puedo hacer. Y a mí también me pueden quedar así de bonitas. Y fíjate que esto que estás haciendo, Katia, de hacerlos tan bonitos, es padrísimo para los niños, porque si tú al niño le mandas a lo mejor algo que no se ve bonito, pues no se lo va a comer. Pero si le mandas con la figurita o el cuadrito, claro que es muchísimo más atractivo para ellos. Claro. Hasta compartirlo en el recreo con otros amiguitos, Totalmente. O sea, mi hijo llega y me dice, mamá, a ver, si le puedes mandar la receta a la mamá de tal y de tal, porque les gustaron mucho mis barritas. Ay, qué lindo. Mi esposa les dice, que vengan a las clases. Pues sí, que aprendan a hacerlos, claro. No, pero sí, rápidamente se apuntan para... Sí, fíjate que a mí me impresiona mucho en ese tema. Yo no tengo niños, entonces pues obviamente no debería opinar. Pero sí lo voy a hacer. Sí voy a opinar. Alguien siempre tiene los hijos de una amiga, de una sobrina, de una tía, ¿no? ¿A poco no? Pero fíjate que cuando voy a las piñatas de los hijos de mis amigas, me impresiono que sacan toda la comida chatarra a la piñata, ¿no? Que si todas las papitas, y todas las galletas, y todo el pastel. Y dices, bueno, de vez en cuando no pasa nada, pero luego tienen piñatas todos los días. Sí, claro. Entonces, qué maravilla que tú como mamá más preparada, más nutritiva, puedas empezar a enseñarle a otras mamás que sí se puede compartir snacks nutritivos en estas fiestas. Así es. Totalmente. Seré muy idealista, Katia. ¿Tú qué opinas? No, yo creo a lo mejor que las chicas que me están escuchando mira, dicen, no, María, es que tú no sabes porque no tienes niños. Te voy a decir una cosa y pasa mucho en mis clases. Vienen las mamás, toman la clase y empiezan a ver los ingredientes y empiezan, no, es que eso no lo va a comer mi hijo. No, es que no le va a gustar porque tiene espinacas y entonces él va a saber no sé qué. Bueno, me da mucha risa que me están mandando así casi que la foto del niño comiendo el postre cuando llegó a la casa y claro que no le dijo qué tenía. Y yo creo que esa es una mentalidad que como mamás tenemos que quitarnos. Y también les voy a decir otra cosa, hemos creado nosotras como mamás ese tema con los niños de no, eso no porque no es saludable, eso no, entonces ya para ellos el que les digas que es saludable es como un rechazo. Claro, un castigo. Un castigo, ¿no? Claro. Entonces no hay que decirles ni que es saludable, simplemente prueba esto y ya que lo coman. ¿Y saben cuál es el truco también? Que lo hagan con ellos. El que se pongan a cocinar, a veces dicen, ay no, es que no tengo tiempo, pero miren, les puedo asegurar que lo hacen una vez y la siguiente, ellos van a ser los que estén haciendo toda la receta sin ayuda de ustedes. Solo le van a ayudar a prender el horno. Ya vas a tener unos cocineros en casa. Gratis. Bueno, ni tan gratis porque hay que pagarle la escuela y todo, ¿verdad? Así es, pero ellos van a ser los que van a estar haciendo la receta. Padrísimo. Ni se van a tener que preocupar. Padrísimo. ¿No? Ya queda aquí perfectamente. Entonces aquí se pueden ayudar metiendo las manos en agua para que no se les pegue tanta mezcla. A ver. Y bueno, guapas, acuérdense, para que Katia les enseñe a hacer más postres saludables y a reemplazar todos estos
antinutrientes. No se olviden registrarse en la liga que viene aquí arriba. Por favor, aprovechen toda la sabiduría de Katia. Perfecto, pues ya está listo, lo llevamos al horno a 170 grados de 15 a 20 minutos hasta que veamos que ya esté dorado. Lo vamos a sacar del horno y nos vamos a dar cuenta que están todavía suaves. No hay que moverlas hasta que pasen unos minutos ya que se estén enfriando para que nos puedan quedar crujientes. Y Katia, una vez que ya salen del horno, ¿cuánto tiempo te duran? ¿Hay que guardarse en el refri o a temperatura ambiente? ¿Cómo recomiendas para que nos duren lo más posible? Hay que guardarlas a temperatura ambiente, Ajá, en una bolsa bien cerrada, ok, para que no les entre la humedad y puedan seguir así quedando crujientes. Ahora, si por alguna razón se les olvidó y ya se pusieron suaves, que saben ricas también, pero ya no van a estar tan crujientes, y tienen el horno, los pueden meter unos 5 minutos al horno y ya vuelven a quedar otra vez crujientes. Ahí lo tienen, chicas. Muy bien. Listo, aquí ya tenemos el resultado. Miren qué bonitos quedaron. ¿Cómo la ves, María? Wow, te lo juro que me encantaría que estuvieras aquí en este momento para que huelas cómo huele toda la cocina. Delicioso. Mira, estas que hicimos de donas se ven divinas, ¿no? Para los niños, o sea, a veces nomás le cambias la forma y ya se la quieren comer. Sí, entonces, padrísimo. Bueno, acuérdate que estas recetas son libres de gluten, libres de lácteos y libre de azúcar refinada. Entonces te las puedes comer con total confianza y con la seguridad de que realmente estás nutriendo a tu cuerpo, estás corrigiendo deficiencias nutricionales porque tienen semillas, que tienen grasa esencial, proteína y fibra que te ayudan a mantener estables tus niveles de azúcar y corregir deficiencias nutricionales. Así es, María. Y mira, esto está súper práctico porque lo pones en una bolsita y lo traes en tu bolsa para todos lados. Fíjate que otra cosa que se me ocurrió, Katia, ahorita que estábamos platicando mientras esperábamos a que estuviera listo, a mí me encanta el cereal, pero como el cereal de caja está súper procesado y tiene muchísimo azúcar, pues la verdad es que nunca lo consumo. Pero ¿qué tal que esto lo conviertes en cereal? O sea, simplemente con la mano lo deshaces, lo conviertes en una especie de cereal sin cereal. Así es. Y simplemente le echas leche vegana, alguna fruta y ya te queda un cereal súper rico. Así es, ¿verdad? Porque va a tener así como lo crujiente del cereal y lo nutritivo que debería de tener realmente un cereal saludable. Entonces aquí la cuestión es echarle como creatividad a tu imaginación y una misma receta te puede servir de muchas maneras distintas. Y otra cosa que también se me antojó ahorita que las estaba viendo y decía, qué delicia comerme esto con crema de almendra. Así es. ¡Qué delicia! Así es, crema de almendra, chocolate derretido, un chocolate que tenga alto porcentaje de cacao, o sea, delicioso. Delicioso. Sí. ¡Padrísimo! Así que ya lo saben, chicas, regístrense aquí arriba para tener más información y poder recibir toda la información que Katia tiene para ti. Así es, un placer haber compartido esta receta con ustedes. Nos vemos. ¡Chao!